Tardes, Samuel Medina, quien les habla. En esta oportunidad vamos a hablar sobre sujetos que intervienen en la relación de trabajo. Trabajador. Se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de cualquier clase por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra en concordancia con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Trabajo de Trabajadores, entendiendo a que la prestación de los servicios debe ser remunerada. El trabajador se clasifica en, primero, trabajador dependiente, aquel trabajador que presta sus servicios bajo la dependencia de otra, comentando anteriormente, esta denominación aplica indistintamente al obrero o al empleado, a la persona que presta servicio personal por cuenta ajena, lo que quiere decir bajo la subordinación o dependencia a las órdenes de un patrono. Recordemos que el vértice de la protección legal del artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo lo regula. El trabajador no dependiente, aquel trabajador que vive habitualmente de su trabajo sin estar en una situación de dependencia respecto de uno o de varios patrones, aquel que labora en beneficio propio con total autonomía. Caso del taxista, del abogado, del libre ejercicio, del contador público o administrador que posee su propia empresa, en fin, lo que define el artículo 36 de la Ley Orgánica del Trabajo. Trabajador de dirección, que se define como aquellos trabajadores que puedan tener cualidad de director o de miembro de una junta directiva de la empresa, lo que define el artículo 37 de la misma ley orgánica del trabajo. Se trata de personas que sin tener esos cargos antes mencionados participan en la toma de decisiones de la empresa y tienen autoridad frente a otros trabajadores, pudiendo también sustituir al patrono, y es decir, a la empresa en la práctica diaria. Este tipo de trabajador de dirección puede estar bajo la autoridad de un gerente, vicepresidente, presidente, etcétera, sin perder por ello su condición de trabajador de dirección, como en estas diferencias de jerarquía que son graduales a menudo y puedan presentarse dudas e interpretaciones. Por eso los tribunales han tenido que sentar jurisprudencia en muchos de los casos en que el patrono, entre paréntesis la empresa, se opina a pagar prestaciones por despido, alegando, por ejemplo, que el demandante era un empleado con un cargo de lo más alto. El trabajador de inspección y de vigilancia, que lo define el artículo 38 de la misma Ley Orgánica del Trabajo, y se entiende como trabajador de inspección aquel que está a cargo de una revisión de trabajo de otros trabajadores. Tal es el caso de los supervisores por empleo y, por ejemplo, se entiende el trabajador de vigilancia aquel que ocupa el resguardo y la seguridad de los bienes, no de personas, pues esto último es una labor totalmente diferente, una característica relevante de este tipo de trabajadores. Es que su jornada de trabajo es diferente a la jornada de trabajo regular para un trabajador y está establecido en el 175 numeral 2 de la misma ley del trabajo. El patrono, como cita Villasmil en 2000 al 113, patrono proviene del latín patronus, que significa protector, que aplica tradicionalmente esta denominación con el dador del trabajo, al empleador, vale decir, a la persona natural o jurídica que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores independientemente del número.
Por ello, al tener un trabajador doméstico en nuestros hogares, nos constituimos en patrono como persona natural. Es importante recalcar que es la persona sobre quien recaen el grueso de las obligaciones, siendo que actualmente se han ampliado con un sinnúmero de normativas nuevas que se han incorporado y que con la nueva reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, a este se le han incorporado una serie de obligaciones, novedades, que van desde la prohibición de asignar en exceso horas de empleo, como la responsabilidad penal por la omisión o el cumplimiento de la ley. En concordancia con el artículo 40 de la LOC, establece que se entiende por patrono o patrona toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores o trabajadoras en virtud de una relación laboral en el proceso social del trabajo. Entidad de trabajo. Esa entidad de trabajo, todo sujeto que tiene trabajadores a su cargo, sea o no una empresa organizada o en la práctica diaria, no siempre el trabajador sabe exactamente para quién trabaja. Puede suceder que alguna persona se haya ofrecido un empleo y el aspirante no se atrevió a indagar o saber quién era la figura del patrono. También existen personas emprendedoras como actúan sin formalizar la sociedad o ente que va a fungir de patrono. Por lo tanto, la personalidad del patrono se hace difusa y ajena. Esto impide saber quién es el responsable de lo que sucede en el cumplimiento de los reglamentos de seguridad, de los impuestos de pago y de las prestaciones laborales, etcétera. Dispone el artículo 45 de la misma Ley Orgánica de Trabajo y Trabajadores lo siguiente. El artículo 45, para los fines de esta ley, se entenderá por entidad de trabajo lo siguiente: la empresa o unidad de producción de bienes o servicios constituidas para realizar una actividad económica de cualquier naturaleza o importancia, el establecimiento o la reunión de medios materiales y de trabajadores y trabajadoras permanentes que laboran en un mismo lugar, en una misma área, en cualquier naturaleza o importancia y que tienen una dirección técnica común. Toda combinación de factores de la producción sin personalidad jurídica propia ni organización permanente que busca satisfacer necesidades en cuyas operaciones se refieren a un mismo centro de actividad económica. Toda actividad que evalúa la prestación del trabajo en cualquiera de los casos. El contratista, esta figura es un patrono, es el verdadero empleador, es una de sus características ser el propietario de los elementos de producción, extendiéndose maquinarias, herramientas, equipos, entre otros. Este sí contrata en su beneficio y en consecuencia asume la responsabilidad por los compromisos derivados de la relación laboral. Es una figura actualmente muy utilizada tanto por el sector público como por el sector privado, prefiriendo vincularse al contratista y no tener en el principio la obligación laboral para con los trabajadores. Con esta modalidad depuran nóminas y se hace en práctica la contratación de grandes empresas, entre otras ventajas. Este tipo de contratista podemos observarla, por ejemplo, en materia de servicios públicos con agua, energía, eléctrico, televisión por cable. Si fuese privada, la figura del contratista está plasmada en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo. El contrato de trabajo o contrato laboral se establecen deberes y derechos de los trabajadores y se detallan aspectos como la duración de la jornada laboral y en relación de la subordinación de los trabajadores frente al patrono y también los aspectos relacionados con las bonificaciones básicas
y las extraordinarias. A diferencia del resto de los contratos que pueden ser unilaterales o bilaterales. En contrato laboral de bilateral, esto se debe a que establece detallada y taxativamente tanto los deberes y obligaciones de los trabajadores como los patrones, lo que incluye sanciones o penas por violación de alguna de sus cláusulas. En este documento se debe registrar la información en forma clara, concisa, sin omitir detalles. El contenido del contrato de trabajo en Venezuela. En Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, LOC de 1991, dispone que el contrato de trabajo escrito debe registrar la identificación de las partes firmantes, la denominación del cargo a la vigencia de la relación laboral. Entre los aspectos que debe tener un contrato de trabajo según la Ley Orgánica del Trabajo, se destacan los siguientes: nombres, apellidos, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes, personas naturales, identificación de la persona jurídica que contrata, empresa, firma, negocio, etcétera, denominación del cargo o puesto del trabajo y la descripción de la prestación de servicio, el lugar donde se realice la prestación de servicio, la fecha del inicio, la relación de trabajo y el tipo de contratación por tiempo determinado y por tiempo determinado o por una obra determinada, la duración de la jornada ordinaria laboral y las condiciones que caracterizan el servicio, el salario estipulado, la forma de pago y la fecha en que se ejecutará, así como otros beneficios a recibir por parte del trabajador. Igualmente se deben dar citas, las cláusulas de las convenciones o acuerdos colectivos a los cuales se escoge el contrato. Para reafirmar la legalidad del contrato, se debe hacer un duplicado del mismo para ser entregado al trabajador. Presunción legal del contrato de trabajo. Se presume que los contratos laborales celebrados por partes gozan de total legalidad siempre y cuando no posea vicios de la forma prevista en la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Se da cuando los antecedentes y circunstancias que dan motivo a la presunción son establecidos por ley y admite prueba de contrato. Su diferencia entre otros tipos de contratos con el contrato de compra y venta. Se regula de materia civil y en cambio en el trabajo por la orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras y los supletorios. Se contrata la comercialización de un objeto, se entrega la mercancía a quien la compra por un precio estipulado y se hace casi siempre al instante. En el contrato de trabajo no hay una mercancía que entregar. Lo que existe es un trabajador que constantemente, en forma continua, presta sus servicios físicos e intelectuales por una remuneración acorde con el mismo. Semejanzas con otros tipos de contratos son relacionados directas igualdades entre las partes que paga un precio definido y estipulado de antemano, por lo que se adquiere. No hay subordinación en las partes, relación directa entre las personas, puede acarrear obligaciones así como los derechos. No hay subordinación, persiguen fines comunes entre las partes. Y por último, los contratos laborales que deben registrarse en notarías, registros públicos en Venezuela, además deben ser notificados al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias.